filósofos del siglo XX. A continuación, se presentan algunos pensadores relevantes del siglo XX. Albert Einstein, 1879 a 1955. Albert Einstein fue un físico teórico alemán que desarrolló la teoría de la relatividad, que revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Sus contribuciones al campo de la física han tenido un impacto duradero y han influido en muchos aspectos de la ciencia y la tecnología moderna. Estos son algunos de los principales aportes de Albert Einstein. Teoría de la relatividad especial. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, que mostraba que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento relativo uniforme. Introdujo el concepto de la constancia de la velocidad de la luz y mostró cómo el tiempo y el espacio están interrelacionados. Teoría de la relatividad general. En 1915, Einstein formuló la teoría de la relatividad general, que amplió su teoría especial al incluir la gravedad. Propuso que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Esta teoría ha sido confirmada por numerosas observaciones y es la base de nuestra comprensión actual de la gravedad. Efecto fotoeléctrico. Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Demostró que la luz está compuesta por partículas discretas de energía llamadas fotones y que el efecto fotoeléctrico se debe a la interacción entre los fotones y los electrones en los materiales. Masa-energía-equivalencia. Einstein formuló la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, que establece que la masa y la energía son equivalentes y están relacionadas de manera directa. Esta ecuación mostró la enorme cantidad de energía contenida en la masa y fue fundamental para el desarrollo de la energía nuclear. Contribuciones a la física cuántica. Aunque Einstein es conocido principalmente por su trabajo en la teoría de la relatividad, también realizó importantes contribuciones a la física cuántica. Sin embargo, a diferencia de otros físicos cuánticos de la época, Einstein cuestionó la interpretación probabilística y aleatoria de la teoría cuántica y defendió una visión determinista de la naturaleza. Activismo y defensa de los derechos civiles. Además de sus contribuciones científicas, Einstein fue un activista comprometido y defendió los derechos civiles y la paz mundial. Se pronunció en contra de la discriminación racial, la violencia y la guerra, y fue un firme defensor del pacifismo y la cooperación internacional. El legado de Albert Einstein es inmenso. Sus teorías han transformado nuestra comprensión del universo y han sentado las bases para avances científicos y tecnológicos posteriores. Su capacidad para pensar de manera creativa y cuestionar las ideas establecidas ha inspirado a generaciones de científicos y ha demostrado el poder del pensamiento innovador y la imaginación en la búsqueda del conocimiento. Además, su activismo y su compromiso con los valores humanitarios han dejado una huella duradera en la sociedad y nos siguen recordando la importancia de utilizar el conocimiento en beneficio de la humanidad. Sigmund Freud, 1856 a 1939. Sigmund Freud fue un neurólogo y psicoanalista austriaco, considerado uno de los padres del psicoanálisis. Su trabajo revolucionó la comprensión de la mente humana y ha tenido un impacto significativo en la psicología, la psiquiatría y otras disciplinas relacionadas. Estos son algunos de los principales aportes de Sigmund Freud. Teoría psicoanalítica. Freud desarrolló una teoría psicoanalítica que buscaba explorar el inconsciente y las motivaciones subconscientes que influyen en el comportamiento humano. Argumentaba que gran parte de nuestro pensamiento y comportamiento está impulsado por deseos y conflictos inconscientes, y que la conciencia es solo una pequeña parte de la mente. Estructura de la personalidad. Freud propuso una estructura de la personalidad compuesta por el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y deseos básicos, el yo se encarga de equilibrar las demandas de la realidad y los impulsos del ello, y el superyo es la parte de la personalidad que internaliza las normas y valores morales. Interpretación de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran manifestaciones simbólicas de los deseos y conflictos inconscientes. Desarrolló una técnica de análisis de los sueños para desentrañar su significado y revelar los contenidos inconscientes que se expresan a través de ellos. Complejo de Edipo. Freud introdujo el concepto del complejo de Edipo, que describe los sentimientos de atracción y rivalidad que un niño experimenta hacia el padre del sexo opuesto y los conflictos emocionales asociados. Argumentaba que el complejo de Edipo es una etapa crucial en el desarrollo psicosexual y que su resolución adecuada tiene un impacto en la formación de la personalidad. Represión y resistencia.
Freud sostuvo que los pensamientos y deseos inaceptables para la conciencia son reprimidos y empujados al inconsciente, pero que pueden resurgir en forma de síntomas neuróticos o comportamientos disfuncionales. También describió el concepto de resistencia, que se refiere a las defensas psicológicas que una persona utiliza para evitar enfrentar ciertos contenidos inconscientes. Sexualidad infantil. Freud planteó que la sexualidad tiene una influencia significativa en el desarrollo humano y que existe una serie de etapas psicosexuales que ocurren durante la infancia. Estas etapas incluyen la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital, y el fracaso en resolver los conflictos de cada etapa puede dar lugar a problemas psicológicos posteriores. El legado de Sigmund Freud en el campo de la psicología es innegable. Sus ideas sobre el inconsciente, el análisis de los sueños, la sexualidad y la estructura de la personalidad han tenido un impacto duradero en la teoría y la práctica de la psicología. Aunque algunas de sus ideas han sido criticadas y revisadas a lo largo de los años, su enfoque en la importancia de los procesos mentales inconscientes y el papel de la sexualidad en el desarrollo humano ha influido en generaciones de psicólogos y ha enriquecido nuestra comprensión de la mente humana. Martin Heidegger, 1889 a 1976. Martin Heidegger fue un filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su obra abarcó una amplia gama de temas, desde la metafísica y la fenomenología hasta la hermenéutica y la filosofía existencial. Estos son algunos de sus principales aportes. Ontología y el ser. Heidegger es conocido por su análisis profundo del ser y la existencia humana. En su obra principal, Ser y Tiempo, exploró la naturaleza del ser y cómo la existencia humana está inmersa en el mundo. Argumentó que el ser humano no es solo un objeto presente en el mundo, sino que está siempre en un proceso de convertirse en sí mismo. Hermenéutica filosófica. Heidegger también se interesó por la interpretación y la comprensión del significado. Desarrolló una hermenéutica filosófica que buscaba entender cómo interpretamos el mundo y cómo los significados se revelan a través del lenguaje y la experiencia. Destrucción y reconstrucción de la metafísica. Heidegger cuestionó la tradición filosófica occidental y su enfoque en la metafísica. Argumentó que la metafísica tradicional había perdido de vista el ser y se había centrado en la objetividad y la representación del mundo. Propuso una destrucción de la metafísica para abrir espacio a una nueva comprensión del ser. Fenomenología existencial. Heidegger también exploró la experiencia humana desde una perspectiva existencial. Consideró la angustia, la temporalidad y la finitud como elementos esenciales de la existencia humana y argumentó que solo al enfrentar auténticamente nuestra propia mortalidad podemos encontrar un sentido auténtico en la vida. Crítica de la tecnología. Heidegger planteó una crítica profunda a la tecnología moderna y su impacto en la sociedad y la experiencia humana. Argumentó que la tecnología había transformado nuestra relación con el mundo, convirtiéndonos en meros consumidores y perdiendo de vista nuestra verdadera esencia. La filosofía de Martin Heidegger ha tenido un impacto significativo en la filosofía continental y ha influido en una amplia gama de campos, incluyendo la filosofía, la teología, la psicología y los estudios culturales. Su enfoque en la ontología, la hermenéutica y la fenomenología existencial ha desafiado las concepciones tradicionales de la filosofía y ha abierto nuevas vías de exploración sobre la naturaleza de la existencia humana y el sentido de la vida. Ludwig Wittgenstein, 1889 a 1951. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austríaco-británico considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su obra se centró principalmente en la filosofía del lenguaje, la lógica y la filosofía de la mente. A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Filosofía del lenguaje. Wittgenstein propuso una perspectiva revolucionaria en la filosofía del lenguaje. En su obra temprana, el Tractatus Logico-Philosophicus, argumentó que el lenguaje tiene una estructura lógica que refleja la estructura del mundo y que solo podemos hablar de lo que podemos conocer de manera empírica. Estableció la idea de que el significado de las palabras está determinado por su uso en el contexto. Juegos de lenguaje. En su obra posterior, Las investigaciones filosóficas, Wittgenstein abandonó la idea de que el lenguaje se basa en una estructura lógica fija. En cambio, propuso la noción de juegos de lenguaje, en los que el significado de las palabras está determinado por su uso en diferentes contextos y actividades humanas. Argumentó que el lenguaje es una forma de vida y que su comprensión requiere una consideración de su uso práctico. Análisis del lenguaje común.
Wittgenstein se interesó por el estudio del lenguaje común y cotidiano, y argumentó que la filosofía debe centrarse en aclarar conceptos confusos y deshacer los problemas filosóficos causados por el mal uso del lenguaje. Abogó por un enfoque descriptivo y terapéutico de la filosofía, en el cual se aclaren los malentendidos y se disuelvan los problemas filosóficos. Lógica y matemáticas. Wittgenstein también realizó importantes contribuciones a la lógica y las matemáticas. Su trabajo en la lógica proposicional sentó las bases para el desarrollo de la lógica matemática moderna. Argumentó que los problemas filosóficos pueden entenderse como problemas lógicos y que la lógica es fundamental para aclarar conceptos y resolver confusiones filosóficas. El legado de Ludwig Wittgenstein ha sido amplio y ha influido en la filosofía, la lingüística, la psicología y otros campos relacionados. Su enfoque en la importancia del lenguaje y su uso en contextos prácticos ha llevado a una reevaluación de los problemas filosóficos tradicionales y ha proporcionado nuevas herramientas para el análisis y la comprensión de los conceptos y el pensamiento humano. Su trabajo ha estimulado debates y reflexiones continuas en la filosofía del lenguaje y ha dejado una marca duradera en la filosofía del siglo XX y más allá. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor y activista francés conocido por su papel en el movimiento existencialista y su obra filosófica y literaria. Sus aportes abarcan una amplia gama de temas, desde la existencia humana y la libertad hasta la ética y la política. A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Existencialismo. Sartre es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo, una corriente filosófica que se centra en la existencia humana, la libertad individual y la responsabilidad personal. Argumentó que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los individuos no tienen una naturaleza predefinida y están condenados a crear su propio significado y valores en un mundo absurdo y sin un propósito intrínseco. Libertad y responsabilidad. Sartre enfatizó la importancia de la libertad humana y la responsabilidad individual. Argumentó que los seres humanos están condenados a ser libres y que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias morales y éticas. Defendió la idea de que somos responsables de nuestras elecciones y no podemos culpar a circunstancias externas o a otras personas por nuestras decisiones. Náusea y la contingencia. Sartre exploró el tema de la náusea existencial, que describe la sensación de angustia y desorientación que puede surgir cuando se toma conciencia de la contingencia y la arbitrariedad de la existencia humana. Argumentó que el ser humano se enfrenta a la posibilidad de la nada y que esta conciencia puede generar una sensación de alienación y desesperación. Compromiso político. Sartre también se involucró en la política y abogó por el compromiso político y la responsabilidad social. Defendió la idea de que los intelectuales y los artistas deben tomar partido y comprometerse con causas justas y luchar contra la opresión y la injusticia. Fue un crítico feroz del colonialismo y un defensor de la causa de la libertad y la igualdad. Literatura y teatro. Además de su obra filosófica, Sartre fue un destacado escritor y dramaturgo. Sus obras de teatro, como A Puerta Cerrada y Las Moscas, exploraron temas existenciales y políticos, y su novela La náusea también reflejó sus ideas filosóficas. El legado de Jean-Paul Sartre en la filosofía y la literatura es significativo. Su enfoque en la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual ha influido en generaciones de filósofos y ha proporcionado una base para la reflexión sobre la condición humana y el significado de la vida. Su compromiso político y su defensa de la libertad y la justicia también han dejado una marca duradera en la esfera pública y han inspirado a muchos en la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Hannah Arendt, 1906 a 1975. Hannah Arendt fue una filósofa y teórica política alemana de origen judío, conocida por sus contribuciones en áreas como la política, la historia y la teoría del totalitarismo. Sus aportes son significativos y abarcan una amplia gama de temas. A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Teoría política y acción. Arendt se interesó por la acción política y la participación activa en la esfera pública. Argumentó que la acción política es esencial para la libertad y la construcción de una comunidad política. Destacó la importancia de la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas como elementos centrales de la vida política. Totalitarismo y banalidad del mal. Arendt analizó el fenómeno del totalitarismo, especialmente en su obra Los orígenes del totalitarismo.
Exploró las características y dinámicas de los regímenes totalitarios y el impacto que tuvieron en la sociedad y la política. Además, acuñó el concepto de banalidad del mal al referirse a la capacidad de las personas corrientes para cometer actos terribles sin una reflexión moral profunda. Espacio público y libertad. Arendt enfatizó la importancia del espacio público como un espacio de libertad y acción política. Argumentó que la participación ciudadana en el espacio público es fundamental para la vida política y el ejercicio de la libertad. Señaló que la falta de un espacio público saludable puede llevar a la opresión y al debilitamiento de la esfera política. Pluralismo y juicio político. Arendt defendió el valor del pluralismo y la diversidad en la vida política. Sostuvo que el diálogo y el debate entre diferentes perspectivas son fundamentales para la toma de decisiones políticas informadas. Además, destacó la importancia del juicio político como una capacidad para discernir y evaluar las acciones políticas en función de principios morales y éticos. Exilio y experiencia del desplazamiento. Arendt experimentó el exilio durante el periodo nazi y su obra refleja su experiencia de desplazamiento y pertenencia múltiple. Su reflexión sobre el exilio y la condición de ser un extranjero influyó en su comprensión de la política y la pertenencia. El legado de Hannah Arendt ha sido significativo en la filosofía política y la teoría social. Sus análisis sobre la política, el totalitarismo y la participación ciudadana siguen siendo relevantes en el estudio de la sociedad contemporánea. Su enfoque en la acción política, el espacio público y la ética política ha influido en generaciones de pensadores y ha proporcionado herramientas conceptuales para analizar y comprender los desafíos políticos y sociales de nuestro tiempo. Michel Foucault, 1926 a 1984. Michel Foucault fue un filósofo, historiador y teórico social francés conocido por su análisis del poder, el conocimiento y las prácticas sociales. Sus aportes son ampliamente estudiados y han tenido un impacto significativo en campos como la filosofía, la sociología, la teoría política y los estudios culturales. A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Análisis del poder. Foucault examinó el poder en sus diferentes formas y cómo se ejerce en las instituciones y las relaciones sociales. Se centró en el poder como una relación dinámica y no como algo que poseen algunos individuos o grupos. Argumentó que el poder no solo reprime, sino que también produce conocimiento y normas sociales, moldeando nuestras prácticas y formas de vida. Genealogía del conocimiento. Foucault desarrolló una metodología genealógica para analizar cómo se construye el conocimiento en diferentes contextos históricos y sociales. Criticó las visiones tradicionales de la historia intelectual y propuso investigar las condiciones históricas y las prácticas discursivas que dan forma a las formas de conocimiento y los discursos dominantes en una sociedad. Biopolítica y control de los cuerpos. Foucault analizó cómo los poderes y las instituciones modernas ejercen control sobre los cuerpos y la vida de los individuos. Desarrolló el concepto de biopolítica para describir los mecanismos de regulación y disciplinamiento que afectan a la población en general, como la salud pública, el control de la natalidad y la normalización de los cuerpos. Crítica a la idea del sujeto. Foucault cuestionó la noción tradicional del sujeto como un agente racional y autónomo. Argumentó que el sujeto es un producto del poder y el conocimiento, y que nuestras identidades y formas de ser están moldeadas por las estructuras de poder y las prácticas sociales. Propuso una visión más descentrada del sujeto y enfatizó la importancia de las resistencias y las luchas contra las formas opresivas de poder. Estudios sobre la sexualidad. Foucault realizó importantes contribuciones al estudio de la sexualidad y su relación con el poder y el conocimiento. En su obra Historia de la sexualidad, analizó cómo la sexualidad ha sido objeto de regulación y control en la sociedad occidental, y cómo se ha producido una cientificación de la sexualidad. El legado de Michel Foucault ha sido amplio y ha influido en numerosos campos académicos y en la teoría política y social. Sus análisis críticos del poder y las prácticas sociales han llevado a una reevaluación de las estructuras de poder y las formas de conocimiento en la sociedad. Su enfoque en la relación entre poder, conocimiento y prácticas sociales ha proporcionado nuevas herramientas conceptuales para entender cómo se configuran nuestras vidas y cómo se pueden desafiar las formas opresivas de poder. Jacques Derrida, 1930 a 2004. Jacques Derrida fue un filósofo y teórico francés, reconocido como uno de los principales exponentes del pensamiento posmoderno y el deconstruccionismo. Sus aportes y enfoques innovadores han tenido un impacto significativo en la filosofía, la teoría literaria y los estudios culturales.
A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Deconstrucción. Derrida es conocido por desarrollar la teoría de la deconstrucción, un enfoque crítico que cuestiona las jerarquías y las estructuras binarias en el lenguaje, la filosofía y la cultura. La deconstrucción busca revelar las contradicciones y las ambigüedades inherentes en los sistemas de pensamiento y desestabilizar las suposiciones y los dualismos subyacentes. Desplazamiento del centro. Derrida argumentó que el lenguaje y el pensamiento occidentales están basados en la lógica de la presencia y la idea de un centro fijo de significado. En cambio, propuso una perspectiva descentrada que enfatiza la multiplicidad de interpretaciones y la ausencia de un significado último o esencia estable. Subversión de la metafísica. Derrida desafió la tradición filosófica occidental, especialmente la metafísica y el logocentrismo, que privilegian la presencia, la totalidad y la estabilidad del significado. Sostuvo que el lenguaje y el pensamiento están plagados de contradicciones y que el significado siempre está en proceso de construcción y deconstrucción. Crítica de la oposición binaria. Derrida exploró la naturaleza de las oposiciones binarias en el lenguaje y la cultura, como hombre/mujer, cultura/naturaleza, blanco/negro, entre otras. Argumentó que estas oposiciones no son fijas ni estables, y que la deconstrucción puede revelar las tensiones y las contradicciones dentro de ellas. Ética de la hospitalidad y la responsabilidad. Derrida abogó por una ética basada en la apertura, la hospitalidad y la responsabilidad hacia el otro. Destacó la importancia de reconocer y acoger la diferencia y la alteridad, y de resistir las tendencias excluyentes y opresivas del pensamiento y la política. El legado de Jacques Derrida ha influido en diversas disciplinas académicas y ha generado debates y diálogos en torno a la naturaleza del lenguaje, la interpretación y la cultura. Su enfoque deconstructivo ha llevado a una reevaluación de las concepciones tradicionales de la verdad, la identidad y el conocimiento, y ha estimulado nuevas formas de pensar y abordar cuestiones filosóficas, literarias y políticas. Su trabajo continúa siendo objeto de estudio y controversia en el ámbito académico y más allá. Karl Popper, 1902 a 1994. Karl Popper fue un filósofo y científico social austríaco-británico, conocido por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y la epistemología. Sus aportes han tenido un impacto significativo en la comprensión del método científico y en la crítica a las teorías del conocimiento infalsificables. A continuación se presentan algunos de sus principales aportes. Falsacionismo. Popper propuso el falsacionismo como criterio para distinguir las teorías científicas de las no científicas. Según Popper, una teoría científica debe ser falsible, es decir, debe ser posible someterla a pruebas empíricas que podrían demostrarla incorrecta. Argumentó que la ciencia avanza a través de la refutación de teorías existentes y la proposición de nuevas teorías que puedan ser sometidas a prueba. Principio de demarcación. Popper formuló el principio de demarcación para distinguir la ciencia de otras formas de conocimiento, como la pseudociencia y la metafísica. Según este principio, una teoría es científica si es falsible y si puede ser sometida a pruebas empíricas. Aquellas teorías que no son falsibles no son consideradas científicas. Crítica al inductivismo. Popper criticó el enfoque inductivista de la ciencia, que sostiene que las teorías científicas se derivan de la observación y la acumulación de datos. En cambio, argumentó que la ciencia avanza a través de la formulación de conjeturas y la refutación de teorías existentes, en lugar de la verificación y la acumulación inductiva de observaciones. Sociedad abierta y sus enemigos. En su obra La sociedad abierta y sus enemigos, Popper defendió la importancia de una sociedad democrática basada en valores como la tolerancia, la libertad individual y el respeto a los derechos humanos. Criticó los regímenes totalitarios y autoritarios que limitan la libertad y promovió la idea de una sociedad abierta que fomenta la crítica y la discusión racional. Crítica al historicismo. Popper criticó el historicismo, la idea de que la historia sigue un patrón fijo y determinado. Sostuvo que el historicismo es una forma de determinismo y rechazó la idea de que se puedan hacer predicciones históricas precisas. Argumentó que la historia es una disciplina interpretativa y que no es posible conocer el futuro de manera definitiva. El legado de Karl Popper ha sido amplio y ha influido en la filosofía de la ciencia, la epistemología y la teoría política. Su enfoque crítico y su énfasis en la importancia de la refutación y la crítica en la ciencia han proporcionado un marco para el desarrollo del pensamiento científico.
Su defensa de la sociedad abierta y su crítica al historicismo han contribuido al debate sobre la política y la libertad individual. Su trabajo continúa siendo objeto de estudio y discusión en el ámbito académico y su influencia perdura en diversas disciplinas. Simone de Beauvoir, 1908 a 1986. Simone de Beauvoir fue una filósofa, escritora y feminista francesa, conocida por su influyente obra El segundo sexo y por su contribución al movimiento feminista del siglo XX. A continuación, se presentan algunos de sus principales aportes. El feminismo existencialista. Beauvoir abordó la opresión de las mujeres y la construcción social de género desde una perspectiva existencialista. Sostuvo que las mujeres han sido históricamente relegadas a un papel secundario en la sociedad debido a las construcciones culturales y las estructuras patriarcales. Argumentó que las mujeres deben luchar por su liberación y afirmar su autonomía individual y su capacidad para trascender las limitaciones impuestas por el género. La construcción social del género. Beauvoir analizó cómo el género es una construcción social y cómo las mujeres son socializadas en roles y expectativas específicas. Argumentó que el género no es una característica esencial o biológica, sino una creación cultural que limita la libertad y el desarrollo de las mujeres. Su obra desafió las concepciones tradicionales de la feminidad y la maternidad, y cuestionó la idea de que las mujeres están destinadas a ser subordinadas a los hombres. La noción de otredad. Beauvoir exploró la noción de otredad y cómo las mujeres son percibidas y tratadas como el otro en relación con los hombres. Argumentó que las mujeres han sido históricamente definidas en contraste con los hombres, y que esta otredad ha llevado a su opresión y subordinación. Abogó por la abolición de esta diferencia y la construcción de una sociedad igualitaria en la que las mujeres sean tratadas como sujetos autónomos y no como el otro. La libertad y la moralidad. Beauvoir examinó la relación entre la libertad y la moralidad, argumentando que las mujeres han sido despojadas de su agencia y su capacidad de elegir debido a las restricciones impuestas por la sociedad patriarcal. Sostuvo que la libertad es fundamental para la moralidad y que las mujeres deben luchar por su autonomía y su capacidad de tomar decisiones en todos los aspectos de sus vidas. La política feminista. Beauvoir fue una activista y defensora del feminismo, trabajando para promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Participó en movimientos feministas y fue una figura destacada en la lucha por la legalización del aborto en Francia. Su obra ha inspirado a generaciones de feministas y ha contribuido a la teoría feminista contemporánea. El legado de Simone de Beauvoir ha sido significativo en el movimiento feminista y en la filosofía política y social. Su análisis crítico de las estructuras de poder y género ha proporcionado una base para comprender y abordar la opresión de las mujeres. Su defensa de la libertad y la igualdad ha influido en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Su obra continúa siendo relevante y su influencia perdura en la teoría feminista y los debates sobre género y la igualdad. Walter Benjamin, 1892 a 1940. Walter Benjamin fue un filósofo, escritor y crítico cultural alemán, conocido por su enfoque original y multidisciplinario en campos como la filosofía, la teoría estética, la crítica literaria y el análisis cultural. Aunque no alcanzó reconocimiento durante su vida, su obra ha sido ampliamente estudiada y valorada después de su muerte. A continuación, se presentan algunos de sus principales aportes. Crítica de la modernidad y la cultura de masas. Benjamin analizó críticamente la sociedad moderna y la influencia de la tecnología y los medios de comunicación en la cultura de masas. Argumentó que la reproductibilidad técnica de las obras de arte y la constante exposición a imágenes y mensajes publicitarios afectaban la experiencia estética y la autenticidad de la obra de arte. Teoría de la historia. Benjamin desarrolló una original teoría de la historia, basada en la noción de que el pasado no es algo lineal y estático, sino que puede ser reactivado en el presente. Se interesó por la historia olvidada y marginalizada, y exploró conceptos como la memoria colectiva y la ruina como formas de acceder a la historia de manera crítica y disruptiva. Aura y autenticidad. Benjamin acuñó el concepto de aura para referirse a la singularidad y la presencia única de una obra de arte en un contexto original. Argumentó que la reproducción técnica de las obras de arte en la era de la reproductibilidad mecánica eliminaba su aura y reducía su valor auténtico. Crítica al capitalismo y la alienación. Benjamin abordó la crítica al capitalismo y la alienación humana, haciendo hincapié en la mercantilización de la cultura y la explotación de los trabajadores.
También exploró la noción de alienación estética como una forma de escape y resistencia a la alienación capitalista. Influencia en los estudios culturales y la teoría crítica. La obra de Benjamin ha sido influyente en el campo de los estudios culturales y la teoría crítica. Su enfoque interdisciplinario, su análisis de la cultura de masas y su crítica al progreso lineal de la historia han inspirado a numerosos académicos y teóricos. La obra de Walter Benjamin es considerada fundamental en la filosofía y la teoría cultural del siglo XX. Su estilo de escritura fragmentario y poético, así como su enfoque original en temas como la historia, la cultura y la experiencia estética, han dejado una marca duradera en el pensamiento contemporáneo. Su influencia se extiende más allá de la academia y sigue siendo relevante para aquellos interesados en la crítica cultural y la filosofía social. Noam Chomsky, 1928. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, científico cognitivo, activista político y escritor estadounidense. Su trabajo ha abarcado una amplia gama de disciplinas, pero es conocido principalmente por su revolucionaria teoría lingüística, llamada la gramática generativa transformacional, y su crítica al poder político y económico. A continuación, se presentan algunos de sus principales aportes. Teoría lingüística. Chomsky ha tenido un impacto profundo en el campo de la lingüística con su teoría de la gramática generativa transformacional. Propuso que el lenguaje es innato y que los seres humanos poseen una gramática universal que subyace a todas las lenguas. Su enfoque desafió las teorías behavioristas dominantes en ese momento y sentó las bases para la investigación moderna en el campo de la lingüística. Crítica al estructuralismo y al conductismo. Chomsky criticó el conductismo y el estructuralismo lingüístico, que afirmaban que el lenguaje se adquiere a través de la experiencia y el condicionamiento. En cambio, argumentó que los seres humanos poseen una capacidad innata para adquirir el lenguaje y que esta capacidad está determinada por la estructura de la mente. Análisis político y crítica al imperialismo. Chomsky es conocido por su activismo político y su crítica al poder político y económico. Ha denunciado el imperialismo, el militarismo y la desigualdad económica, y ha abogado por los derechos humanos y la justicia social. Su análisis político se basa en la idea de que el poder se ejerce a través de la manipulación de la información y la fabricación del consenso. Crítica a los medios de comunicación. Chomsky ha desarrollado una crítica sistemática a los medios de comunicación y su papel en la sociedad contemporánea. Sostiene que los medios de comunicación están controlados por grandes corporaciones y tienen una agenda propagandística que sirve a los intereses del poder establecido. Ha popularizado el concepto de manufactura del consenso para describir cómo los medios influyen en la opinión pública y perpetúan ideologías dominantes. Activismo político. Chomsky ha sido un destacado activista político y ha participado activamente en movimientos sociales y políticos. Ha abogado por la justicia social, los derechos humanos y la democracia participativa. Sus escritos y discursos han sido una fuente de inspiración para muchos activistas y defensores de la justicia social en todo el mundo. El legado de Noam Chomsky abarca tanto el ámbito académico como el político. Su trabajo en lingüística ha transformado el campo y ha influido en muchas disciplinas relacionadas con la mente y la cognición. Su crítica política y su activismo han generado un amplio debate y han inspirado a muchas personas a cuestionar el poder establecido y luchar por un mundo más justo y equitativo. Jacques Lacan, 1901 a 1981. Jacques Lacan fue un psicoanalista y filósofo francés que tuvo un impacto significativo en el campo del psicoanálisis y la teoría cultural. Sus ideas y teorías se basaron en gran medida en las enseñanzas de Sigmund Freud, pero las desarrolló de manera innovadora y controvertida. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Lacan. Retorno al psicoanálisis freudiano. Lacan buscó revitalizar y profundizar el psicoanálisis de Freud, centrándose en la importancia del inconsciente y la interpretación de los sueños. Reintrodujo conceptos como el deseo, la falta y la sexualidad en el análisis psicoanalítico, y puso énfasis en la relación entre el lenguaje y el inconsciente. El concepto de el otro. Lacan introdujo el concepto de el otro como un aspecto fundamental en la formación de la identidad y el desarrollo psicológico. El otro se refiere a la figura del otro significativo en la vida de una persona, que desempeña un papel crucial en la formación de su sentido de sí mismo y en la adquisición del lenguaje. El lenguaje y la estructura del sujeto. Lacan consideraba el lenguaje como el medio a través del cual el sujeto se constituye y se relaciona con el mundo.
Argumentaba que la estructura del lenguaje impone una serie de significados y simbolismos que influyen en la construcción de la identidad y en la forma en que el sujeto se relaciona con los demás. El estadio del espejo. Lacan propuso el concepto del estadio del espejo como una etapa crucial en el desarrollo psicológico del individuo. Según esta teoría, cuando un niño se ve reflejado en un espejo, comienza a reconocerse como un ser separado y distinto de los demás. Este reconocimiento del yo tiene implicaciones importantes en la formación de la identidad y la constitución del sujeto. La importancia de la transferencia. Lacan enfatizó la importancia de la transferencia en el proceso terapéutico del psicoanálisis. Consideraba que la transferencia, entendida como la proyección de emociones y deseos inconscientes en el analista, era un elemento central para la comprensión y el tratamiento de los conflictos psíquicos. La obra de Jacques Lacan ha sido influyente no solo en el campo del psicoanálisis, sino también en la teoría cultural, los estudios de género y el pensamiento postestructuralista. Su enfoque crítico y su exploración de temas como el lenguaje, la identidad y el deseo han generado debates y han inspirado a muchos teóricos y practicantes del psicoanálisis en todo el mundo. Ayn Rand, 1905 a 1982. Ayn Rand fue una escritora y filósofa ruso-estadounidense, conocida principalmente por su filosofía del objetivismo y por sus novelas, como El manantial y La rebelión de Atlas. Sus ideas han generado tanto admiración como críticas, y han tenido una influencia significativa en el pensamiento político y económico. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Ayn Rand. Objetivismo. Rand desarrolló la filosofía del objetivismo, que sostiene que la realidad objetiva existe de manera independiente de la conciencia humana y que el conocimiento se puede adquirir a través de la razón. El objetivismo defiende la búsqueda de la propia felicidad y la defensa de los derechos individuales, incluyendo la propiedad privada y la libertad económica. Individualismo radical. Rand defendía el individualismo radical, argumentando que el individuo es la unidad básica de la sociedad y que cada persona tiene derecho a buscar su propio interés racional y personal. Sostenía que el egoísmo racional es la base moral para una sociedad libre y próspera. Capitalismo laissez-faire. Rand abogaba por un sistema político y económico basado en el capitalismo laissez-faire, donde el gobierno tiene un rol mínimo y la economía se basa en la libre competencia y el intercambio voluntario. Creía que el libre mercado es el sistema más justo y eficiente para la creación de riqueza y el desarrollo humano. Individualismo heroico. Rand promovía el concepto del héroe individual, alguien que lucha por sus valores y se niega a comprometer sus principios. Valoraba la independencia y la excelencia personal, y sostenía que los individuos con talento y habilidad deben ser reconocidos y recompensados por sus logros. Crítica al colectivismo. Rand criticaba vehementemente las ideologías colectivistas, como el socialismo y el comunismo, argumentando que socavan los derechos individuales y limitan la libertad personal. Consideraba que el colectivismo lleva a la mediocridad y la opresión, y defendía la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal. Ayn Rand y sus ideas han tenido una influencia duradera en el pensamiento político y filosófico, especialmente en los círculos de la derecha política y en los defensores del capitalismo laissez-faire. Sus obras y su filosofía siguen siendo objeto de debate y discusión, y continúan inspirando a aquellos que valoran la razón, la libertad individual y los derechos individuales. Friedrich Hayek, 1899 a 1992. Friedrich Hayek fue un economista y filósofo austríaco-británico, conocido por sus contribuciones al liberalismo clásico y al pensamiento económico. Fue un defensor ferviente de la economía de mercado y un crítico del socialismo y la planificación centralizada. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Friedrich Hayek. La teoría del ciclo económico. Hayek desarrolló la teoría del ciclo económico, en colaboración con Ludwig von Mises. Argumentaba que los ciclos económicos de auge y recesión son causados por distorsiones en el sistema de precios y por la expansión artificial del crédito. Sostenía que los bancos centrales y las políticas monetarias inflacionarias son los principales impulsores de las crisis económicas. El conocimiento disperso. Hayek enfatizó la idea de que el conocimiento está disperso en la sociedad y no puede ser centralizado o conocido por una sola autoridad. Argumentaba que los mercados libres y descentralizados son capaces de procesar y utilizar este conocimiento disperso de manera más eficiente que los sistemas centralizados de planificación económica. La defensa de la libertad individual.
Hayek fue un firme defensor de la libertad individual y argumentaba que la intervención estatal en la economía y en la vida de las personas tiende a socavar la libertad individual y limitar las oportunidades de progreso. Consideraba que la libertad individual y la responsabilidad personal son fundamentales para el florecimiento humano y el progreso económico. La crítica al constructivismo social. Hayek criticaba la idea de que la sociedad puede ser diseñada y construida según los deseos de una autoridad central. Argumentaba que los intentos de planificar y diseñar la sociedad conducen a la pérdida de la espontaneidad, la creatividad y la diversidad que surgen de la libertad individual y la interacción humana no dirigida. El liberalismo clásico. Hayek fue un defensor del liberalismo clásico, que se basa en la defensa de los derechos individuales, la libertad personal y la limitación del poder estatal. Consideraba que el orden espontáneo que surge de la interacción de los individuos en los mercados libres es fundamental para el progreso y el bienestar de la sociedad. Las ideas de Friedrich Hayek han influido en el pensamiento económico y político, y han sido especialmente relevantes en la defensa del liberalismo clásico y la economía de mercado. Su obra Camino de servidumbre se ha convertido en un clásico y sigue siendo objeto de estudio y debate en el ámbito académico y político. Cornelius Castoriadis, 1922 a 1997. Cornelius Castoriadis, también conocido como Paul Cardan, fue un filósofo, economista y psicoanalista griego-francés. Fue una figura destacada en el ámbito de la teoría social y política, y sus ideas abarcaron una amplia gama de temas, desde la filosofía política y la psicología hasta la economía y la historia. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Cornelius Castoriadis. Imaginario social. Castoriadis desarrolló el concepto de imaginario social, que se refiere a las representaciones colectivas, los significados y los símbolos compartidos que conforman la vida social y la forma en que las sociedades se organizan y se autodeterminan. Argumentaba que el imaginario social es una dimensión central de la vida humana y desempeña un papel fundamental en la configuración de las instituciones sociales y políticas. Autonomía y autogobierno. Castoriadis enfatizaba la importancia de la autonomía y el autogobierno como principios fundamentales para la democracia. Sostenía que la democracia genuina debe permitir que las personas participen activamente en la toma de decisiones y en la creación de las normas que rigen sus vidas, en lugar de simplemente elegir representantes para hacerlo por ellos. Crítica a la burocracia y al capitalismo. Castoriadis criticaba tanto la burocracia estatal como el sistema capitalista. Consideraba que ambos sistemas restringen la autonomía individual y colectiva al generar estructuras opacas y jerárquicas que limitan la participación democrática y la capacidad de autogobierno de las personas. El papel de la imaginación y la creatividad. Castoriadis valoraba la importancia de la imaginación y la creatividad en la vida individual y colectiva. Argumentaba que la imaginación es lo que permite a las personas concebir y crear nuevas posibilidades, y que la creatividad es fundamental para la innovación social y política. Crítica a la racionalidad instrumental. Castoriadis cuestionaba la primacía de la racionalidad instrumental, argumentando que esta forma de racionalidad limita nuestra comprensión del mundo y nuestra capacidad de tomar decisiones fundamentadas en valores y significados más amplios. Abogaba por una racionalidad que integrara la dimensión simbólica y afectiva de la vida humana. Las ideas de Cornelius Castoriadis han influido en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la filosofía política, la teoría social y la psicología. Su enfoque en la autonomía, la creatividad y la participación democrática ha sido relevante para comprender los desafíos y las posibilidades de la sociedad contemporánea. Edward Said, 1935 a 2003. Edward Said fue un intelectual y crítico literario palestino-estadounidense, reconocido por su influencia en el campo de los estudios culturales y la teoría postcolonial. Sus trabajos se centraron en la relación entre el poder, la representación y la identidad, particularmente en el contexto de la representación de Oriente y Occidente. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Edward Said. Orientalismo. Said es conocido por su obra Orientalismo, en la que analiza la representación del Oriente en la literatura, el arte y el discurso académico occidental. Argumenta que el orientalismo es una forma de poder y dominación que ha creado estereotipos y construcciones falsas sobre el Oriente, perpetuando una relación de desigualdad entre Occidente y las culturas orientales. Crítica al eurocentrismo. Said criticó el eurocentrismo y la visión dominante que Occidente ha tenido hacia el resto del mundo. Argumentó que el eurocentrismo ha impuesto una visión homogénea y simplificada de las culturas no occidentales,
negando su diversidad y complejidad. Identidad y exilio. Seth reflexionó sobre su propia experiencia de exilio y cómo esta condición influyó en su identidad y en su visión crítica del mundo. Analizó cómo el exilio puede afectar la percepción y la identidad de las personas, así como su relación con el poder y la dominación. Crítica al colonialismo. Seth denunció el colonialismo y su impacto en los países y pueblos colonizados. Destacó cómo el colonialismo ha dejado marcas profundas en la cultura, la política y la identidad de los colonizados, y abogó por un reconocimiento y una reparación de las injusticias cometidas. Análisis cultural y literario. Seth realizó análisis culturales y literarios en su trabajo, examinando cómo las representaciones culturales y las obras literarias contribuyen a la formación de discursos de poder y dominación. Cuestionó la autoridad y la objetividad de los discursos académicos y literarios, señalando sus implicaciones políticas y sociales. Los aportes de Edwards han sido fundamentales para el desarrollo de los estudios poscoloniales y los estudios culturales, así como para el análisis crítico de las relaciones de poder y la construcción de identidades. Su trabajo ha influido en numerosos campos académicos y ha contribuido a la comprensión de las dinámicas culturales y políticas en un mundo globalizado. Theodor Adorno, 1903 a 1969. Theodor Adorno fue un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán, asociado con la Escuela de Frankfurt. Sus trabajos abarcaron una amplia gama de temas, desde la teoría crítica y la estética hasta la sociología de la cultura y la música. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Theodor Adorno. Teoría crítica. Adorno fue uno de los principales exponentes de la teoría crítica, una corriente de pensamiento que se desarrolló en la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica busca analizar y cuestionar las estructuras sociales y culturales que perpetúan la opresión y la alienación, y busca la emancipación y la transformación social. Industria cultural. Adorno fue uno de los primeros en estudiar y criticar la industria cultural, es decir, la producción masiva de bienes culturales como música, cine, televisión y publicidad. Argumentaba que la industria cultural promovía la estandarización, la alienación y la conformidad, y limitaba la capacidad de las personas para tener una experiencia auténtica y crítica. Estética y crítica de la cultura. Adorno hizo importantes contribuciones a la estética y a la crítica cultural. Exploró la relación entre el arte y la sociedad, analizando cómo el arte puede resistir y subvertir las estructuras de poder dominantes. También examinó la relación entre la cultura de masas y la cultura elitista, cuestionando las distinciones tradicionales entre ambos ámbitos. Autoritarismo y personalidad autoritaria. Adorno desarrolló la teoría de la personalidad autoritaria, en la que analizaba las características de personalidad que propician el autoritarismo y la conformidad con las estructuras de poder. Sostenía que estas características están arraigadas en la socialización y la estructura de la sociedad, y contribuyen a la reproducción de la opresión y la dominación. Crítica a la razón instrumental. Adorno criticó la razón instrumental, es decir, el modo de pensar que reduce todo a fines instrumentales y desprecia los valores humanos y la auténtica experiencia. Argumentaba que la razón instrumental ha dominado la sociedad moderna, llevando a la alienación y a la dominación de la naturaleza y de los seres humanos. Los aportes de Theodor Adorno han sido influyentes en la teoría social y cultural, así como en el análisis crítico de la sociedad contemporánea. Su trabajo ha sido objeto de debate y ha dejado una marca duradera en el pensamiento crítico y en la comprensión de las estructuras de poder y la cultura en la sociedad moderna. Judith Butler, 1956. Judith Butler es una filósofa y teórica feminista estadounidense, reconocida por sus aportes en los campos de la teoría de género, los estudios queer y la teoría del performatividad. Su trabajo ha sido fundamental para desafiar y cuestionar las normas de género y la concepción binaria tradicional de la sexualidad. A continuación se presentan algunos de los principales aportes de Judith Butler. Performatividad de género. Butler es conocida por su concepto de performatividad de género, que cuestiona la idea de que el género es una característica esencial e inmutable. Argumenta que el género no es algo que se tiene, sino algo que se hace y se interpreta a través de actos repetidos y performativos. Según Butler, el género es una construcción social y cultural, y su realización se basa en convenciones y normas que pueden ser desafiadas y subvertidas. Crítica a la heterosexualidad obligatoria. Butler ha criticado la noción de la heterosexualidad obligatoria, que impone la idea de que la heterosexualidad es la única forma legítima de orientación sexual.
Argumenta que esta noción excluye y marginaliza a las personas con orientaciones sexuales no normativas y perpetúa la opresión basada en la orientación sexual. Teoría queer. Butler ha sido una figura central en el desarrollo de la teoría queer, que cuestiona las categorías binarias de género y sexualidad y busca ampliar las posibilidades de expresión y vivencia de la identidad. La teoría queer desafía las normas y expectativas sociales en torno al género y la sexualidad, y busca una mayor inclusión y aceptación de la diversidad sexual y de género. Feminismo y política de la identidad. Butler ha reflexionado sobre el feminismo y ha cuestionado la política de la identidad basada en categorías fijas y esenciales. Ha planteado interrogantes sobre las implicaciones de la inclusión y la exclusión en el feminismo, y ha defendido una política feminista que se centra en la resistencia y en la transformación de las normas sociales y de género. Ética de la vulnerabilidad. Butler ha abordado la cuestión de la vulnerabilidad humana y ha argumentado que reconocer y valorar la vulnerabilidad es fundamental para una ética de la igualdad y la justicia social. Sostiene que la vulnerabilidad compartida nos conecta como seres humanos y nos impulsa a luchar por un mundo más inclusivo y solidario. Los aportes de Judith Butler han sido cruciales para ampliar el campo de estudio de la teoría de género y los estudios queer. Su trabajo ha influido en diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la teoría feminista, los estudios culturales y los estudios de género y sexualidad. Ha generado debates y reflexiones fundamentales sobre las concepciones tradicionales de género y sexualidad, y ha inspirado a numerosas personas en su lucha por la justicia y la igualdad de género. Hans-Georg Gadamer, 1900 a 2002. Hans-Georg Gadamer, no Hannah Gadamer, fue un filósofo alemán nacido el 11 de febrero de 1900 y fallecido el 13 de marzo de 2002. Gadamer es conocido principalmente por su obra maestra Verdad y Método, publicada en 1960, que ha tenido una gran influencia en el campo de la hermenéutica y en la comprensión de la interpretación y la comprensión. Los aportes de Hans-Georg Gadamer incluyen: hermenéutica filosófica. Gadamer es considerado uno de los principales exponentes de la hermenéutica filosófica. Desarrolló una concepción de la interpretación que enfatiza la importancia del diálogo y el horizonte histórico en la comprensión del texto o de cualquier objeto interpretado. Según Gadamer, la interpretación es un proceso dinámico que involucra la fusión de los horizontes del intérprete y del texto, y no puede ser reducida a reglas fijas o a un método rígido. Fusión de horizontes. Gadamer defendió la idea de que el proceso de interpretación implica una fusión de horizontes entre el intérprete y el objeto interpretado. La comprensión se logra a través del diálogo y la apertura hacia las perspectivas del otro. Según Gadamer, el horizonte de comprensión del intérprete es influenciado por su propia tradición y prejuicios, pero a través del diálogo crítico con el texto u objeto, se puede alcanzar una comprensión más profunda y enriquecedora. Prejuicios y precomprensión. Gadamer destacó la importancia de los prejuicios y la precomprensión en el proceso de interpretación. Argumentó que los prejuicios no son necesariamente obstáculos para la comprensión, sino que son parte inherente de nuestra existencia y nos permiten interactuar con el mundo de manera significativa. Sin embargo, es necesario ser conscientes de nuestros prejuicios y estar dispuestos a cuestionarlos críticamente para evitar interpretaciones sesgadas. Lenguaje y comprensión. Gadamer subrayó la centralidad del lenguaje en el proceso de comprensión. Consideraba que el lenguaje es más que una herramienta comunicativa, ya que es el medio a través del cual se construye y se transmite el significado. La comprensión no se limita a la interpretación de textos escritos, sino que implica una comprensión lingüística más amplia que se encuentra en todas las formas de comunicación humana. Los aportes de Hans-Georg Gadamer en el campo de la hermenéutica han tenido un impacto significativo en la filosofía, la teoría literaria y los estudios culturales. Su enfoque en la fusión de horizontes, la precomprensión y el diálogo ha influido en la forma en que entendemos la interpretación y la comprensión en diversas disciplinas. Gadamer promovió una comprensión más abierta y dialogante, desafiando la noción de una verdad objetiva y resaltando la importancia del contexto y la interpretación en la búsqueda del significado.